Ahí estamos y vamos ingresando ya con los compañeros. Recordándoles siempre, chicos, que no olviden registrarse en el chat. Por si acaso, ustedes saben, este texto de apoyo está en plataforma Moodle también. Fuera de ello tienen el Código Civil, ¿cierto? Entonces tomen los recaudos necesarios. Doctor, disculpe, acabo de entrar. ¿Qué estaba observando? Perdón. No, por si acaso les decía que fuera del Código Civil, que es nuestro manual directo de consulta, esto que estamos compartiendo, el texto de apoyo, también está en plataforma Moodle. ¿Ya? Ah, ya, gracias, doctor. Ok. Bien, un par de segundos a los compañeros que se vienen conectando. No olviden, por favor, registrarse en el chat. No olviden, por favor. ¿No? Doctor, hasta el momento, hasta que podamos esperar a los compañeros, tengo una pequeña, bueno, duda, no lo sé. Pero más duda puede ser, doctor. Yo he tenido un pequeño préstamo de $5,000 de un pariente. ¿Ya? Bueno, vino la pandemia. Obviamente yo he tenido toda la capacidad de poder devolver solo el dinero. Yo lo debía $5,000. ¿Ya? Pero he tratado de entrevender una cosa, como la pandemia se ha ido todo, digamos, el negocio se ha bajado y la situación, pero yo quería cumplir porque aparte los intereses seguían acumulándose. ¿Ya? Entonces yo llego y le digo, es un primo mío, le digo, pariente, tengo $3,000, ¿será que me puedes recibir estos $3,000? Y los otros $2,000 lo voy a seguir teniendo porque no lo tengo, pero quiero seguir pagando de los $2,000. ¿Ya? Y él me dice, no, si son los 5,000, son los 5,000, si no, no me devuelves. Esa figura es buena, es mala. Él tiene todo el derecho de poder ponerla a disposición, porque yo la verdad, claro, quería tratar ya tenía los $3,000 y yo ya no quería pagar de los $3,000 los intereses, solamente de los 2,000 que me faltaba, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, los 5,000 me devuelves y ahí termina la extinción de la deuda. Esa es la figura más o menos, doctor. Ya. Evidentemente, todo pasa por el origen de la constitución de la obligación, y el origen es el acuerdo de partes, por eso se traduce en un documento llamado contrato, ¿cierto? Ahora, hay otro principio, ¿no? La buena fe. La buena fe. Y en el tema de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, que los vamos a ver, puede establecerse un cumplimiento parcial o un incumplimiento parcial o un incumplimiento total, incluso un incumplimiento indefinido o determinado. Entonces, la postura de decir no, lógicamente no pasa más o menos por un hecho de buena fe, ¿no? De decir, bueno, está bien, perfecto. Te recibo esto y en qué plazo me completas. Y lo lógico y justo es que yo pague intereses del monto que todavía debo, ¿cierto? Entonces, la actitud es la que en este caso cuenta, de querer seguramente percibir los intereses completos del monto total. Porque de existir acuerdo y sobre todo buena fe, reitero, no habría ningún problema en que el acreedor, peor si es pariente, pues reciba un pago parcial, se llama, un cumplimiento parcial de la obligación, ¿no? Entonces, pero pasa por un acuerdo. Y si no quiere, no podríamos acusarlo de evadir o de omitir. La regla es que se devuelva todo, perfecto. Pero también causa mucho estado, gravita bastante el accionar, la conducta de las partes, ¿no? Y en lo que nos comentas, no encuentro personalmente una actitud de buena fe y de vínculo familiar, digamos, ¿cierto? Está bien, doctor. Gracias. ¿Ya? Bien. Conforme ustedes pueden compartir en la presentación el texto de apoyo por si acaso,
Ya ingresando al tema como tal, dice, se entiende por incumplimiento de una obligación a la inejecución de la prestación de vida, ¿cierto? Por parte del deudor. Y fíjense, justamente Marcelo lo que preguntaba, ya sea esta parcial, definitiva o temporal. Entonces, permite un cumplimiento parcial, permite. Pero si de forma directa no me va a aceptar, iniciar una acción judicial solicita cumplimiento parcial de obligación, como que no tiene mucha cabeza, digamos, ¿cierto? Y dice esta noción o definición o concepto, establece, ¿no? Ya sea que se deba a la conducta culposa del deudor o a causas extrañas no imputables, es decir, que no lo está haciendo de manera intencional. Y ahí hay que trabajar con la definición del aspecto culposo y del aspecto doloso. Y bueno, en el incumplimiento hay una inejecución, es decir, no está cumpliendo, ¿cierto? No está ejecutando el cumplimiento de la obligación. Por eso es que el incumplimiento tiene dos características. Tiene dos características. Una, el deudor incumple con su deber. Artículo 291 del Código Civil. ¿Sí? ¿Cierto? Dice, tiene el deber de cumplir. Y dos, se viola el derecho que tiene el acreedor a recibir dicha prestación. Por eso reiteraba y decía, el deudor tiene la obligación de cumplir y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir la prestación debida. ¿Cierto? Ahora, así como dijimos en el apoyo en el preámbulo doctrinal, el incumplimiento, al igual que el cumplimiento, tiene un efecto primario, claro. El efecto normal es cumplir. El efecto anormal es incumplir. ¿Cierto? La única diferencia sustancial, dice, es en relación al grado de diligencia, es decir, de la predisposición, de la voluntad y predisposición de cumplir. Esta última parte es interesante. El incumplimiento de las obligaciones es casi idéntico. De tal manera, dice, de tal manera que no hay que diferenciar la clase de obligación de la que se trate. Eso es lo que les he estado reiterando. Puede ser una obligación de dar, puede ser una obligación de hacer, o puede ser una obligación de no hacer. Si se trata de una obligación contractual, dice, o de una obligación extracontractual, no interesa. La única diferencia sustancial es la diligencia. En la contractual se exige la conducta del bonus pater familia. ¿Qué quiere decir? Con la diligencia de un buen padre de familia. Y en la extracontractual dice la conducta del melior pater familia, que quiere decir la buena fe, en otras palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, bajo ese concepto, está permitido, pues, por doctrina y lógicamente por norma también, que pueda existir un cumplimiento parcial. A ver, en el ejemplo de Marcelo, si el deudor quiere devolver un porcentaje, un monto determinado, que no es la suma líquida completa, pero sí quiere parcialmente cumplir, está reconocido por ley. Y aquí entra lo que dice la primera parte que les acabo de decir, la diligencia de un buen padre de familia y la buena fe. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son las formas generales del incumplimiento de las obligaciones? Siempre hablando de la doctrina moderna en relación al derecho de obligaciones, dice, podemos tomar en cuenta la naturaleza de la obligación incumplida. Y estas obligaciones se clasifican en, fíjense, incumplimiento total o incumplimiento parcial. ¿A qué se refiere? Si el acreedor de Marcelo les recibía, por decir, los 3,000, ¿estaríamos frente a un cumplimiento parcial o a un incumplimiento parcial? ¿Frente a qué situación estaríamos? A un
incumplimiento parcial sería, ¿no? Porque no estamos incumpliendo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún criterio? Desde el punto de vista del deudor que está devolviendo una parte, estamos frente a un cumplimiento parcial. Estamos cumpliendo. Desde el punto de vista del acreedor que debe percibir la obligación, estamos frente a un incumplimiento parcial. Pero mientras el incumplimiento sea parcial, ¿sí? Hace ver que el deudor quiere cumplir. ¿Sí o no? Por eso se llama desde la naturaleza de la obligación incumplir, es decir, desde la perspectiva del acreedor. Incumplimiento total, incumplimiento parcial. Si el juez preguntara, pero dígame, a ver, don Simón, ¿su deudor le ha cumplido o no le ha cumplido? ¿Ha cumplido o no ha cumplido? Sí, pero parcialmente. Entonces el incumplimiento no es total, ni definitivo menos, porque si le ha dado una parte, la conducta del deudor hace ver de que quiere cumplir, ¿cierto? Bueno, sí. ¿Se dan cuenta? Y en procesos judiciales, esto del incumplimiento total o parcial, a veces viene a ser una atenuante, es decir, algo favorable para el deudor. Porque ¿qué le hace Doctor, entender? entonces el Adelante. incumplimiento parcial sería pagado de poco a poco, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Qué haría? A ver, ustedes en el papel de jueces, frente a una coyuntura, a un hecho así como el que estamos ejemplificando, con esos datos, ¿les daría el suficiente fundamento para satanizar al deudor o para más o menos establecer que al parecer quiere cumplir? Porque si no quisiera cumplir no le hubiera dado ni un centavo. ¿Podría ser ese criterio o no? ¿O cuál es el criterio que como jueces tuvieran? Doctor, aquí estaríamos hablando de dos figuras. Uno que ya se lo dio, digamos, al acreedor, ¿verdad? Así Como es. yo, como en mi caso, yo quería darle a él, pero él no me ha recibido. O sea, he tenido que estar casi como tres o cuatro veces más, pagar de todo el monto, y eso es lo que digo. O sea, he tenido que seguir cumpliendo de los intereses, pero del monto que me había prestado. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vean ustedes el próximo semestre contratos, que ya les tocaría contrato civil 4, por eso reitero, las obligaciones son fuente de los contratos, van a darse cuenta que cuando hay discrepancia, desacuerdo, incumplimiento de una obligación o de un contrato en todo caso, el juez tiene la obligación de valorar la conducta de las partes. 510 del Código Civil. Dice, el juez al momento de interpretar un contrato, primero debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes. Párrafo segundo, establece que el juez, a momento de valorar la situación, deberá también valorar cuál ha sido la conducta de las partes para el cumplimiento del contrato. Y si mi deudor quiere devolverme un monto de dinero o me va devolviendo de a poco, ¿es positiva o es negativa esa conducta? ¿Cómo la tomo como juez? O como persona natural. No hablemos del juez. Como persona natural, ¿me hace ver de que parece que va a cumplir, parece que quiere cumplir? ¿O me dice, no quiere cumplir? ¿Qué creen ustedes? Es positiva, doctor, porque tiene intención de pago. Y de ahí viene, pues, en nuestro léxico popular, en nuestra lengüita popular, ¿no ve? Algo que se conoce y se dice, a mal pagador, aunque piedras, ¿no ve? Recibile. Si te quiere pagar de a poco, recibile nomás. Lo importante es que te pague, que cumpla, aunque de a poco. ¿Sí o no? Ah, pero lógicamente, si estamos hablando de una obligación grande en capital, en montos, en bienes, ya la cosa cambia, podría cambiar.
Si ustedes se ponen en el papel de acreedor, ¿qué les gustaría más? ¿Que les devuelva de a poco? ¿Que les devuelva en partes? ¿O que les devuelva la totalidad de la obligación contraída? La totalidad. ¿Se dan cuenta? Y aquí va a primar la buena fe, la diligencia, ¿cierto? La voluntad. Y exactamente. Y el acuerdo de las partes, la voluntad de acordar de las partes. Y ahí viene el rol más importante para los abogados. ¿Acaso nosotros insinuamos, especulamos con las partes? Préstele, es buena gente. No. Nosotros, como abogados, vamos a plasmar ese acuerdo, esa obligación que ambos están contrayendo en un documento. ¿Quién hace el contrato? Lo hace el abogado. Por tanto, ese contrato debe ser lo más claro, lo más específico posible y sobre todo utilizar un lenguaje directo, no un lenguaje rebuscado, no un lenguaje demasiado técnico. ¿Por qué? Porque cuando se presentan problemas entre los sujetos, uno de los más grandes es la interpretación de las cláusulas, ¿no? Uno puede interpretar de distinta manera a su conveniencia y la otra parte puede interpretar de distinta manera también a su conveniencia. Y cuando hay esas discrepancias, ¿quién es el que dirime y resuelve? El juez. El juez, perfecto. Porque cuando las partes no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo y arreglar el problema, le pasan el problemita, ¿no? Le pasan el baloncito a la cancha judicial. ¿Y quién va a dirimir ahí? El juez. Pero cuando la obligación ha sido bien acordada y ha sido traducida en un contrato claro, preciso, de fácil comprensión y específico, no hay dónde perderse, ni el juez va a tener que pensar mucho. Pero bueno, ese tema lo van a ver en contratos, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta la duración del incumplimiento, claro, puede haber un incumplimiento definitivo o puede haber un incumplimiento temporal. Definitivo, mira cuántos años han pasado, Martín. No te ha dado la gana de cumplir. Tu incumplimiento por el tiempo o por la duración que ha pasado es definitiva, o sea, no te da la gana. Pero otra cosa es cuando mi deudor aparece un par de semanas o meses y dice, mira, vas a disculpar, me he perdido, estoy bastante avergonzado contigo, pero te voy a pagar. Entonces es temporal, se está perdiendo temporalmente para cumplir con la obligación, ¿cierto? Y tomando en cuenta el origen del incumplimiento, o sea, dónde emerge, el incumplimiento también se clasifica en incumplimiento involuntario, o sea, quiero cumplir, pero hay situaciones que no me han permitido cumplir, o un incumplimiento voluntario o culposo, ¿cierto? ¿Se dan esas circunstancias, chicos? Se dan, ¿ya? Se dan. Ahora, ¿cuándo llamamos que es un incumplimiento total? Aunque es redundar. Tiene que ver con la prestación o el conjunto de prestaciones, quiere decir que el deudor no ejecuta. El deudor no cumple en lo absoluto con la prestación debida, ni de a poco, ni en partes, ni en nada. Simple y llanamente no cumple. No ejecuta su deber de cumplir. En cambio, en el incumplimiento parcial, ¿no? El incumplimiento parcial es aquel en que el deudor cumple, ejecuta parte de la prestación debida, pero de igual manera sigue persistiendo en que no está cumpliendo con el principio de integridad. ¿Por qué? Porque como hace un momento les decía, si ustedes fueran acreedores, ¿cómo les agradaría, cómo les satisfacería que cumpla el deudor? Con la totalidad, ¿cierto? Pero ya es un buen inicio, así se dé un incumplimiento parcial. Es por esta precisa razón, chicos, que en la doctrina moderna, los autores, algunos autores modernos,
¿no? A este incumplimiento parcial le denominan como incumplimiento defectuoso. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido con la integridad. No porque esté mal el término defectuoso, no porque esté mal el incumplimiento parcial, sino porque la regla dice que se debe cumplir en su integridad, ¿cierto? Y la excepción es el incumplimiento total o parcial. Porque no es que el deudor, dicen los autores, no es que el deudor no ejecute la prestación, dice, ejecuta, pero no lo hace respetando el principio de integridad, sino solo en parte. Ahora, esto va a depender pues también de la coyuntura que se esté atravesando en un determinado momento, como el nuestro que estamos pasando. Y también va a determinar, ¿no? Reitero, cuáles han sido las condiciones que han fijado en el contrato. ¿Se dan cuenta? Esta clase este tema especialmente del incumplimiento, si ustedes lo adecuan a nuestro diario vivir, ¿es o no es lo que establece la doctrina? Es. Adelante, Lidia, levantó la mano. Sí, doctor, es cierto, pero me estoy dando cuenta de algo que yo realmente no sabía. Yo pensé que era, debes, pagas, listo, pero realmente no es así, porque debes, pagas y si quieres pagar hay que hacer una cosa y si quieres, y si no puedes pagar puedes hacer otra y si no vas a pagar y te vas a morir y muchas cosas que la verdad no pensé que era tan extensa la situación de deber y pagar. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Por eso en el tema de obligaciones siempre van a escuchar redundar, repetir, reiterar, hasta en los libros que hay sobre obligaciones, siempre van a escuchar y van a ver al leer en reiterados párrafos, subtítulos y títulos el artículo 291 del Código Civil. Siempre se reitera, es el eje, ¿no? Resulta bien fácil decir, tu deudor debes. ¿Qué debes hacer? Cumplir. Es un deber. Tu acreedor tienes un derecho que te faculta ¿qué? A exigir y a percibir. Pero de ahí nace todo esto que estamos viendo. ¿Sí o no? Todo. Y fíjense, les reitero, el 510, no me equivoco, del Código Civil, en el segundo párrafo, establece que cuando estos temas llegan a autoridades judiciales, el juez inclusive debe observar cuál ha sido la conducta de las partes. ¿Para qué? Para determinar esos principios que acabamos de ver, la diligencia de un buen padre de familia y el principio de buena fe. ¿Cierto? Bien, ¿cuándo llamamos que un incumplimiento es definitivo? Cuando de manera inmutable en el tiempo, el deudor no demuestra siquiera el más mínimo indicio de ánimo de cumplir con la prestación debida. De tal manera que ante un incumplimiento definitivo y ante la inactividad del deudor que no se mueve para poder cumplir con la obligación, ¿cierto? Da lugar a que el acreedor haga uso de ese su derecho de exigir y lógicamente acuda a interponer las acciones judiciales. ¿Buscando qué? Buscando que el deudor cumpla con la obligación. ¿Hay de esos deudores en nuestro medio? Pero claro que sí. Hay, por distintas circunstancias. No los vamos a juzgar ni los vamos a criticar, porque habría que conocer cada una de las circunstancias que motiva a un deudor a no poder cumplir con su obligación, ¿cierto? Estamos viendo el tema desde un punto de vista estrictamente académico. Adelante, ¿quién me está hablando? ¿Alguien que quiso hablar, chicos? Nadie. Bien. ¿Cuándo un incumplimiento es denominado temporal? Cuando una persona se desaparece y luego vuelve a aparecer y dice, por lo menos, o sea, da la cara, ¿no? Para poder devolver. Exactamente, y cabalmente eso dice la teoría que estamos viendo. Dice, el incumplimiento temporal basado o caracterizado en el retraso, en la tardanza, en la demora culposa.
Por eso les decía hace un momento, aquí hay que definir qué es culpa y qué es dolo. Culposa en que incurre el deudor en ejecutar la prestación debida. Cuando cumple en un momento posterior, como dice Jade, aparece, también hay un cumplimiento porque viola el principio de identidad, dice. ¿No ve? ¿Y qué es el principio de identidad? No es otra cosa que enseñarnos, si te comprometiste a pagar el 30 de septiembre, ¿cuándo debiste pagar? El 30 de septiembre. ¿Se dan cuenta? Y siempre establece, fíjense, siempre establece que puede existir un convenio o acuerdo distinto de las partes. Y ahí vamos a ver más adelante lo que son los modos de extinción de las obligaciones, donde también funciona la voluntad de las partes, ¿cierto? Donde también funciona la voluntad de las partes. ¿Sí? Bien. Incumplimiento involuntario. A ver, vamos a ver de manera involuntaria. Y esto va dirigida, chicos, y anótense por favor para que puedan darle una lectura. Esto del incumplimiento voluntario, incumplimiento involuntario, más adelante lo vamos a analizar como la imposibilidad sobreviniente para cumplir la obligación por parte del deudor. Fíjense, veamos este tema. Existe incumplimiento involuntario cuando por obstáculos, causas, fenómenos posteriores a haber contraído la obligación, ¿no ve? Este no puede ejecutar la prestación debida, es decir, no puede cumplir, pero que estas causas, estos fenómenos, todo, son ajenos a su voluntad. En términos claros, el incumplimiento involuntario se va a traducir en que si acaso el deudor tiene pensado cumplir con la obligación, se presentan ciertos obstáculos, causas naturales, fenómenos que le impiden cumplir y no se le puede culpar a él. ¿Sí? Más conocidas como causas de fuerza mayor o hechos fortuitos. No estaban en el plan de nadie. Ejemplo, la pandemia. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, la pandemia. ¿Alguien habría pensado en la pandemia? Nadie. Recesión de pagos en el banco, paralización de actividades, diferimiento de cuotas en la entidad financiera, o sea, ¿cierto? ¿A quién se le culpa? ¿Al deudor o al acreedor? No hay. Entonces, estos casos de fuerza mayor, estos fenómenos, han impedido, han obstaculizado que el deudor, ¿sí? El deudor pueda cumplir y no se le puede echar la culpa, ¿cierto? Otro ejemplo. Hace 2 años es la mazamorra de Tiquipaya, del río Taquiña. 2 años, ¿no? No sé si escucharon creo que ya utilizamos el ejemplo del mecánico cuyo taller y domicilio fue totalmente cubierta por la mazamorra. Habían vehículos que fueron dejados para su arreglo de gente particular, de sus clientes. Absolutamente enterró todo. Todo. ¿Es responsabilidad del mecánico, del deudor? ¿O es un caso de fuerza mayor o hecho fortuito? Sería un hecho fortuito. Exactamente. Causa de fuerza mayor o hecho fortuito, no previsible por el hombre, por lo tanto no imputable al deudor. Otra cosa es, ¿no? Cuando el deudor incumple la obligación con dolo, ¿cierto? Es decir, planifica, se deshace de sus bienes de a poquito,
va vendiendo. ¿Ese sería involuntario o voluntario? Ese incumplimiento. Si de a poquito se va deshaciendo de sus bienes, ve viendo de Eso que es voluntariamente, doctor. doloso o culposo. Doloso Es sería, doloso. doctor. Doloso. Claro que sí. ¿Se dan cuenta? Como más o menos hace un momento Lidia decía, el derecho de las obligaciones, como todo derecho, es dinámico, no es estático, ¿cierto? Y no había sido tan sencillo, ¿no? O sea, yo te presto, tú me debes. Si no me pagas, te ejecuto y te remato. Lógicamente ahí no se ven estas connotaciones. ¿Dónde se ven? Cuando entramos a juicio. Y que ustedes van a utilizar este apoyo teórico, este sustento doctrinal, porque lo tienen que hacer. Adelante, Lidia. Y doctor, en este caso que ya habíamos puesto de este mecánico de Tiquipaya, está bien, ha sido un hecho fortuito y todo lo demás, pero podríamos ahí alegar, no sé, se me viene a la cabeza, usted sabe que los mecánicos, los vidrieros y todo siempre son los que se atrasan, te dicen un día y es a los 3, 2 días, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasa si yo como cliente voy y digo, bueno, este señor me tenía que entregar mi vehículo el día miércoles y el hecho fortuito ha pasado el día sábado? Entonces ahí ya llegaría a tener algo de culpa o no. Podría ser si está suficientemente comprobado y respaldada tu petición. Es como decirle, si usted hubiera cumplido el miércoles y me entregaba mi vehículo conforme quedamos, es más, hay órdenes de trabajo en ciertos talleres, ¿cierto? Donde se establece fecha de dejar el vehículo, qué problemas tiene, si va a cambiar, si va a reparar, si va a cambiar solamente piecitas y la fecha de entrega. Si yo tuviera ese documento, de pronto podría alegar, ¿cierto? Esto no iba a ocurrir si el señor me entregaba en el día pactado, que era miércoles, y sacaba mi vehículo, ¿cierto? Son todas esas circunstancias que en materia civil son invocables, no vamos a negar. El derecho civil es amplio y me da un margen de recursos, me da un amplio campo de acción. Pero no olvidemos, todo tiene que ser respaldado, ¿no? Respaldado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está claro? Prefiero ir así lento para que me puedan entender, chicos, por favor. Este tema debería terminarlo en una clase, pero no necesito correr, necesito que me entiendan. ¿Ok? Sí, doctor. Bien. Ustedes saben perfectamente cuál es la diferencia entre culpa y dolo. ¿Quién me puede decir qué es la culpa y qué es el dolo? Que se aplica en todas las materias de derecho. O sea, doctor, tal vez términos técnicos, así ahorita me voy a hacer un enredo, pero el dolo es cuando uno premedita hacer algo malo y la culpa es que tú sin querer hacer algo malo lo has hecho. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Doctor, en el caso de Entonces, de la voluntad, que sería el dolo, y culpa sería involuntario. Ya, está bien, gracias. Decías, Marcelo, adelante. decía, doctor, de que la culpabilidad sería cuando la persona X haya tenido unos percances o unos, ¿cómo lo vamos a decir? Haya tenido problemas o cualquier índole que le haya hecho, que le había imposibilitado el pago de la deuda. Mientras el dolo, pienso que es, como decía usted, si yo tenía bienes y yo soy deudor, agarro, vendo y todo, o sea, trato de no pagarle al que le debo. Ya, ¿sí?
¿Alguien más? Doctor, la culpa lo puedes cometer con imprudencia, negligencia o impericia. Y el dolo es cuando es cometido con conocimiento y voluntad. Muy bien, sí. Sí, lo han dicho de distinta forma todos los que han participado, pero es lo mismo, exactamente. El dolo es intención, es premeditación, lo he planificado. Quería hacerlo. Tenía pensado y planificado hacerlo, tenía la intención. La culpa sí, es imprudencia, desconocimiento, negligencia, descuido. ¿Cierto? Esa es la culpa. En la obligación, cualquiera sea esta, en una obligación, ¿puede concurrir el dolo y la culpa? ¿Ambos o solamente la culpa? En el caso que Marcelo lo ha planteado, pienso que puede haber dolo y culpa. O sea, al principio puede parecer que ha sido culpa del que no ha podido pagar, pero si después vas viendo que ha habido dolo en medio, puede haber ambas cosas, ¿no? Sí, sí. Y como decía, si mal no recuerdo, Jade, hace un momento, si una obligación nacida en el ámbito civil puede, ante la circunstancia de que el deudor no tiene absolutamente ningún respaldo para poder cumplir, se podría iniciar un proceso en la vía penal. Sí, concurren ambos. Va a depender mucho del accionar, ¿sí?, de las partes, ¿cierto? Va a depender mucho del accionar de las partes. Lo cierto es que, ¿no? Lo cierto es que resumimos el tema del dolo y la culpa en el incumplimiento voluntario o el incumplimiento involuntario, básicamente. No nos vamos a hacer mucho problema con el tema teórico de las teorías de la conducta estricto sensu, es decir, en sentido amplio, en sentido estricto, sentido positivo, negativo. Vamos a entrar a la clasificación de la culpa grave, culpa leve, culpa chata. No. Culpa, negligencia, descuido, imprudencia, impericia, desconocimiento. Dolo, intención, premeditación, planificación, voluntad. ¿Cierto? Así de fácil. Que esos dos conceptos concurren en una obligación, hablando de incumplimiento, sí, concurren. No vamos a negar. Y si ustedes se dan cuenta, cuando concurra el dolo, estaríamos hablando de la intencionalidad, de la premeditación que el deudor en este caso tuviera para no cumplir con la obligación. Y profundizando mucho más, eso podría derivar en que ese caso, esa obligación, pueda llegar a otro escenario que sería el ámbito penal. ¿Se dan cuenta? Ese es el nivel de análisis que debemos hacer a veces a momento de que cuando nos llegue a despacho algún caso, nos muestren un documento, mire, con este documento he prestado, o esto es lo que le había encargado que haga, que fabrique, que realice, le he dado tanto el dinero y tenía que recoger en este tiempo y a la fecha no me ha entregado, ha incumplido. Entonces hay que analizar como abogados cuál sería el camino más rápido, entre comillas, y el más efectivo para poder honrar esa obligación. Y créanme, no siempre los va a visitar el acreedor, no siempre, porque bien puede visitarles el deudor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decirles, quiero cumplir, pero tengo esto. Pero quiero mostrar que quiero cumplir, o sea, tengo solo esto. De pronto pensarán en un marco, en un ámbito de negociación y conciliación. Bien, chicos, hemos llegado al final, vamos a quedar acá. Como de costumbre, muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo la próxima clase, que es el día viernes, ¿ya? Gracias, doctor. Buen día, buen fin de semana. Igualmente, chicos. Gracias. Hasta luego.